Mi mamá apareció en mi graduación de la universidad después de años de hablarme apenas. Por un segundo pensé que venía a decirme que estaba orgullosa de mí. Lo primero que hizo fue pedirme dinero para pagarle la universidad privada a Marisol, la hija de su esposo, la misma niña que durante años me hizo la vida imposible. Y no sabía que llevaba encima una cámara escondida, transmitiendo cada palabra a mi abuela. Quédate hasta el final, porque lo que mi abuela escuchó esa tarde cambió el destino de toda esta familia para siempre. Me llamo Lorena. Antes de que muriera mi papá, mi casa todavía se sentía como mi casa. Tenía 10 años cuando murió Javier, mi persona favorita en el mundo. Con él, los sábados empezaban temprano en León, sacando las bicicletas, cruzando el parque, siempre retándome a llegar primero hasta la cancha. Nunca faltó a un partido, a una carrera ni a un entrenamiento. No le importaba si ganaba o perdía. Para él verme intentarlo ya era suficiente. Mi mamá, Rosario, nunca entendió esa parte de nosotros. Nos veía llegar sudados y con las rodillas raspadas haciendo una mueca. Parecen dos niños de la calle. Papá solo se reía y me guiñaba un ojo. Después del funeral, esa forma de mirarme se volvió costumbre. Empezaron los comentarios pequeños sobre mis tenis. Después llegaron las compras que nunca pedí, vestidos con holanes, esmaltes, sombras. Toda señorita tiene que aprender estas cosas, me decía frente al espejo mientras intentaba ponerme rímel. Y yo odiaba esa palabra, señorita, como si mis shorts y mi pelo amarrado fueran una vergüenza. A veces no gritaba, solo suspiraba, como si yo fuera una decepción que ya la tenía cansada. Durante 3 años vivimos así, en una pelea silenciosa, hasta que conoció a Esteban, viudo con una hija de 9 años llamada Marisol. Al principio pensé que quizás eso ayudaría. Mi mamá volvía a reírse, a poner música. No pasó. Marisol era exactamente lo que mi mamá siempre había querido. Vestidos con moños, voz dulce, horas preguntando qué color de uñas le quedaba mejor. Cuando la veía, se le iluminaba la cara. «Chayo, ¿me ayudas con mi peinado?», decía Marisol, y mi mamá corría como si la llamaran para algo urgente. A mí nunca me había peinado así. A mí me jalaba el cabello deprisa. La boda fue rápida, en el jardín de la casa donde vivíamos, que seguía siendo de mi abuela Inés, quien se la había prestado a mi mamá después de la muerte de mi papá. Al día siguiente, Esteban y Marisol llegaron con maletas y bolsas llenas de ropa rosa, y desde ese día la casa empezó a sentirse menos mía. Marisol no tardó en mostrar cómo era cuando nadie la veía. Escondía mis cuadernos, tiraba mis cosas al piso y luego se sentaba con cara de ángel frente a los adultos. Una mañana apagó mi despertador y me hizo llegar tarde, y cuando reclamé, mi mamá solo dijo que fuera más responsable, mientras Marisol sonreía detrás de su vaso de leche. Otro día encontré mi tarea mojada a propósito, y cuando quise explicarlo, Rosario ni levantó bien la vista. «Marisol es una niña, no empieces». Esteban solo acariciaba el cabello de su hija, diciendo que ahora eran hermanas, y tenían que aprender a llevarse bien. Pero una hermana no te apaga la alarma, ni te esconde los tenis antes de un partido. Una tarde encontré mi playera favorita, la de una carrera que gané con mi papá en las gradas, manchada de esmalte rojo. «Fue un accidente», dijo Marisol desde la puerta, sin sonar arrepentida, sonando feliz. Cuando le mostré la playera a mi mamá, apenas la miró. «Lorena, es solo ropa, no hagas un drama». No era solo ropa, era una de las pocas cosas que todavía me llevaban a los días en que mi papá seguía vivo. Por eso empecé a pasar más tiempo con mi abuela Inés, a unas cuadras, en una casa pequeña con macetas en la entrada donde nadie me decía que me sentara como señorita. «Decir la verdad no es causar problemas», me dijo una vez, tomándome la mano. Pero durante años me guardé muchas cosas, concentrándome en la escuela y en sobrevivir dentro de una casa donde cada día me sentía más invitada que hija. Marisol creció y su forma de molestarme se volvió más fina. Aprendió a decir frases que dolían justo donde tenían que doler. «Mi mamá dice que te ves rara con esa ropa», recalcando siempre mi mamá frente a mí, como recordándome que me la había quitado. Cuando terminé la preparatoria, ya tenía claro que quería irme. Llené solicitudes, pedí recomendaciones, busqué becas, trabajé de noche en una papelería. Me aceptaron en 3 universidades, una en Puebla con beca parcial. Decidí contarles en el desayuno, queriendo creer que al menos por eso mi mamá se sentiría orgullosa. Con la beca no saldría tan pesado, expliqué, solo necesitaría ayuda con la renta de un cuarto y los libros. Rosario se quedó callada, miró a Esteban como si ya lo hubieran hablado antes, y dijo: «Lorena, ya estás grande,
Tienes que aprender a resolver tus cosas. Estamos guardando dinero para la educación de Marisol. Marisol bajó la mirada sin poder esconder la sonrisa. Marisol apenas iba en secundaria. Faltaban años, le dije. Y mi mamá respondió que por eso empezaban desde ahora. Le pregunté por qué para ella sí había plan y para mí resuelve tus cosas. Y ella apretó los labios. No empieces con reclamos. Marisol también es parte de esta familia. Yo soy tu hija, dije. Nadie contestó. Me levanté de la mesa sin terminar el desayuno. Fui con mi abuela, que abrió los brazos apenas me vio la cara. Le conté todo, y ella me dijo algo que nunca olvidé. Tu mamá perdió el piso. No me estás pidiendo nada. Yo te lo estoy ofreciendo. Tu papá estaría orgulloso de ti y yo también. Vas a irte a esa universidad. Esa tarde, cuando volví a casa, Rosario me esperaba con los brazos cruzados, furiosa porque había ido a quejarme con mi abuela. Le dije que solo le conté la verdad, y ella respondió con una risa seca que era una malagradecida, que quería que todo girara alrededor de mí. No te hice quedar mal, dije. Eso lo hiciste tú cuando decidiste apoyar a Marisol y dejarme sola. Me mandó a mi cuarto, y desde el pasillo escuché la risa apagada de Marisol, disfrutando cada segundo. Esa noche empaqué mis documentos, mis medallas, las pocas fotos con mi papá, y al amanecer, mientras Rosario estaba en su clase de yoga, me fui. Mi abuela abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera pasado la noche esperándome. Me quedé con ella hasta que empezó el semestre, trabajando en una cafetería para ayudar con mis gastos. El día que me fui a Puebla, en la central de autobuses, mi abuela me dio una bolsa con tortas y una cobija delgada, diciéndome que la llamara al llegar, y que su casa siempre sería mi casa. Miré hacia la entrada esperando ver a mi mamá llegar corriendo arrepentida. No llegó. La universidad fue todo lo que necesitaba. Nadie se burlaba de mis tenis. Nadie me escondía las cosas. Mi mamá se volvió una presencia rara. Un mensaje en Navidad, otro en mi cumpleaños. Siempre más obligación que interés. En redes veía fotos de Rosario con Marisol en plazas comerciales. Y aprendí a no mirar. Pasaron 4 años. Cuando se acercó la graduación, mandé invitación a mi abuela y a mi mamá. Días antes, mi abuela me llamó con la voz baja. El doctor le pidió reposo. No podía arriesgarse con un viaje tan largo hasta Puebla. Me dolió profundamente que la única persona que había estado conmigo de verdad no pudiera verme graduarme. Al día siguiente busqué a mi compañero Oscar, que sabía de cámaras, y le pedí ayuda para llevar una pequeña cámara escondida en la toga, transmitiendo en privado para que mi abuela pudiera ver todo desde su celular. Cuando se lo conté, se quedó callada unos segundos, y luego la escuché llorar del otro lado. Tu papá estaría tan orgulloso de ti. El día de la graduación, con la cámara transmitiendo, todo iba bien hasta que la vi entre el público. Rosario, con un vestido azul marino, arreglada como para una fiesta, sin haber confirmado nunca que iría. Se me enfriaron las manos. Cuando dijeron mi nombre y crucé el escenario, pensé en mi abuela viendo todo desde su cama. Pensé en mi papá. Pensé en la niña de 10 años que había seguido corriendo aunque ya no hubiera nadie en la orilla de la pista. Después de la ceremonia, mientras mis amigos me abrazaban, sentí una mano en el brazo. Era mi mamá. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Asentí, todavía con una parte de mí esperando una disculpa. Caminamos hasta un lado de un árbol. Estoy orgullosa de ti, dijo, y esa frase me golpeó de una forma extraña después de tantos años esperándola. Entonces respiró hondo y continuó. Ahora que ya terminaste y vas a trabajar, necesitamos hablar de la Universidad de Marisol. No le alcanzó para beca. Quiere estudiar en una privada y va a necesitar apoyo. Le pregunté qué tenía eso que ver conmigo. Eres su hermana, respondió, como si mi pregunta fuera ofensiva. No lo soy, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Hace 4 años me dijiste que no había dinero para mí porque estaban ahorrando para ella. Su cara cambió, habló de gastos y deudas, y le respondí que yo trabajé toda la universidad, que sé exactamente lo que cuesta vivir. Solté una risa seca al entender que había venido a mi graduación a pedirme dinero. Le recordé todo lo que Marisol me había hecho de niña, escondiéndome tareas, apagándome alarmas, arruinando las cosas de mi papá. Y ella respondió que ya no iba a discutir, tonterías de cuando eran niñas. Me dijo que ya podía trabajar, que no era un lujo lo que pedía, y le respondí, firme, no. Me tomó de la muñeca con fuerza, diciéndome que era una egoísta después de todo lo que había hecho por mí. Me dejaste vivir ahí, pero me trataste como si ya no fuera tu hija, le dije.
Entonces acercó la cara y me dijo que ya no volviera a esa casa, que para ella ya no contara. Le recordé que esa casa era de mi abuela, y su expresión cambió con una frialdad que no le conocía. Tu abuela está enferma, Lorena. No va a durar para siempre. Cuando ella falte, esa casa va a ser mía, y entonces vas a entender que no puedes ponerte contra tu propia madre. La manera en que habló de la muerte de mi abuela me dio náuseas. No había tristeza en su voz, había espera. Me solté de su mano y le dije que no contara conmigo, ni ahora ni nunca. Corrí a mi dormitorio y apenas entonces recordé la cámara, seguía prendida. Mi celular sonó, era mi abuela, con la voz más firme de lo que la había oído en semanas. Lorena, escuché todo. Quiero que empaques tus cosas y te vengas a León en cuanto puedas. El viaje de regreso se me hizo eterno. Más de 6 horas escuchando una y otra vez a mi mamá esperando la muerte de mi abuela. Cuando llegué, ella me dijo que ya había hablado con Rosario, que tenía que irse de la casa, que se la había prestado para criarme tranquila, no para hacer a un lado a su nieta y esperar su muerte para quedarse con todo. A la mañana siguiente fuimos juntas a la casa. Mi mamá intentó minimizar todo diciendo que era un malentendido, pero mi abuela, apoyada en su bastón, la interrumpió. No hay malentendido, Rosario. Te escuché todo. Escuché cuando le pediste dinero para Marisol. Escuché cuando la amenazaste. Escuché cómo hablaste de mi enfermedad y de mi muerte. Rosario intentó culparme de haberlo planeado todo, pero mi abuela golpeó el piso con el bastón. ¡Basta! Hoy sacan lo indispensable y se van a dormir a otro lado. Mañana mi abogado les notifica cuándo pueden recoger el resto. Si quieren pelearlo, lo vemos legalmente, pero hoy no se quedan aquí. Cuando Rosario protestó que llevaba años viviendo ahí, mi abuela respondió: porque yo te dejé. Soy tu hija, y Lorena es mi nieta, también es hija de Javier, el hombre que esta familia lloró mientras tú te dedicabas a borrar todo lo que a él le importaba. Mañana voy con el notario, voy a dejar testamento, y voy a proteger esta casa para Lorena. Mis ahorros también serán para ella. Marisol preguntó dónde iban a vivir, y mi abuela respondió sin odio pero sin ternura que eso tendrían que resolverlo sus papás. Rosario explotó llamándolo una injusticia. Dijo que yo me había hecho la víctima durante años, y le respondí que aguanté más de lo que debí. Cuando intentó acercarse, Esteban la detuvo. Te vas a arrepentir, le dijo a mi abuela desde la puerta. De eso ya me arrepentí, de haber tardado tanto, respondió ella sin parpadear. Escuchamos los portazos, las maletas arrastrándose, hasta que la puerta se cerró, y por primera vez en mucho tiempo, esa casa quedó en paz. Esa noche, en la cocina, le pregunté a mi abuela si quería venirse a vivir conmigo a la casa grande, para poder cuidarla mejor mientras rentábamos la suya. Lo pensó un momento y aceptó, diciendo que tampoco quería que yo estuviera sola. Colgamos en la entrada una foto de mi papá y yo después de una carrera, sudados y felices. «¿Así te quería tu papá?», me dijo mirándola largo rato. Con el tiempo conseguí trabajo en mi área, sin tener que defender jamás mis tenis ni mi forma de ser. A veces veía a Rosario y a Marisol en la ciudad, y siempre volteaban hacia otro lado. Supe que se mudaron a un departamento pequeño y que Marisol terminó en una universidad local mucho más económica de la que quería. No sentí gusto ni culpa, solo la certeza de que ya estábamos muy lejos. Mi mamá nunca pidió perdón, y probablemente nunca lo haga. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba escucharla reconocer lo que hizo para poder cerrar algo, pero con el tiempo dejé de esperar esa disculpa. Ahora mis mañanas empiezan con el olor del café de mi abuela y el sonido de su radio en la cocina, y por las tardes la encuentro en el jardín peleando con las hormigas como si fueran vecinas imprudentes. Cenamos juntas, vemos películas viejas, hablamos de mi papá sin que su recuerdo duela tanto. Mi familia terminó siendo más pequeña de lo que imaginé. Solo mi abuela y yo, y por primera vez, en años no siento que me falte casa. ¿Y tú? ¿Hasta dónde habrías aguantado en el lugar de Lorena? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si crees que la abuela hizo justicia a tiempo y suscríbete para la siguiente historia real que te va a dejar sin palabras.